vida privada. Entonces, este derecho es un derecho robusto, si se quiere ver así, pero también es un derecho complejo, en la medida que junta en un solo concepto varios derechos. El derecho a la autonomía, que es decidir vivir como se quiere o vivir como se quiere dentro de lo que se puede, para hablar de la autonomía en términos como mucho más realistas. El derecho a la privacidad, que significa que yo no tengo que tener injerencias arbitrarias de nadie en mi esfera de autopertenencia, es decir, ese lugar donde yo me pertenezco a mí misma. Entonces, ese es el derecho a la privacidad o el derecho a estar libre de injerencias arbitrarias en la vida privada, y el derecho a la dignidad, que implica el reconocimiento de que la persona es persona y que esto significa que es un fin y no un medio, y que esta persona es capaz de decidir por sí misma lo que quiere vivir y cómo lo quiere vivir, o el tipo de vida o su proyecto de vida, el tipo de vida que quiere llevar o su proyecto de vida de manera integral. La Corte considera, con esta decisión del juez de decir, oye, simplemente voy a poner esta anotación al margen del acta, pues que se viola este derecho, y entonces concede el amparo justamente para que se emita una nueva acta. Este criterio se confirma también en la contradicción de tesis y en el amparo en revisión que estamos también comentando, pero aquí se da un paso adicional que creo que tú también lo anticipabas, que es: antes se solicitaba que hubiera una determinación judicial, o era importante que hubiera una determinación judicial. Es decir, que la persona transgénero o la persona trans hubiera acudido a un juicio ante un juez, o sea, una autoridad jurisdiccional, y que esta autoridad judicial le dijera, sí, efectivamente, tienen que emitirte una nueva acta. Y había el procedimiento, estaba en discusión de si este era el procedimiento más adecuado para una persona trans y para que esta persona trans no fuera revictimizada, porque lo que ocurre con las personas trans y la forma en que conciben y presentan su identidad de género facilita mucho que otras personas la revictimicen, no hagan preguntas incómodas o se inmiscuyan en su vida privada, etcétera. Entonces, se tenía que decidir cuál era el procedimiento que implicaba una menor revictimización. Y se optó por la vía administrativa, porque además la vía administrativa es súper rápida. Tú vas con el juez del registro civil, le dices, yo quiero que me emitan un acta nueva, y entonces el juez del registro civil, siguiendo los lineamientos que marca la Corte tanto en el amparo en revisión como en la contradicción de tesis, y si quieres hablamos en otro segmento de esos requisitos, pues puede emitir esta nueva acta. Tienen que vigilarse de alguna manera los derechos de terceros, y entonces en el amparo en revisión, sobre todo, la Corte decide que hay como que comunicar este cambio a las instancias de manera reservada, a las instancias que puedan estar involucradas en derechos tanto de la persona trans como en derechos de terceros. Bueno, esto del Zoom. Bueno, chicas, no te oigo, híjole. No te oigo. Ay, no manches. Adriana, ¿Sí? ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Te escuchamos. Perfecto. Ok, yo digamos que ahí quería dejarlo por este primer bloque. Me supongo que vamos a seguir conversando, porque si no parece que estoy hablando y parece una conferencia más que una discusión, y a mí me interesa mucho escuchar lo que Jessica tiene que decir. Hay algo que me gustaría comentar antes de pasar a lo que sigue, que es el título de la conferencia o de este intercambio es Derecho de las personas trans. Y yo lo único que quería hacer es una aclaración en ese punto, porque vamos a estar discutiendo de lo que pasa cuando las personas trans deciden que su identidad de género se refleje en su identidad jurídica o tenga una resonancia en el mundo jurídico. Pero los derechos de las personas trans son todos.
todos son los derechos de las personas trans. Regularmente lo que se les pide a los derechos cuando lidian con colectivos desaventajados históricamente es que hagan algunos ajustes para que estos derechos enunciados de manera general tengan sentido en la vida de estos colectivos históricamente desaventajados. Por ejemplo, el derecho al trabajo. Todos tenemos derecho al trabajo. ¿Qué pasa con el derecho al trabajo y las personas trans? ¿Qué pasa con el derecho a la salud y las personas trans? Es decir, las personas trans tienen todos los derechos. Entonces, vamos a discutir un poco de lo que hizo la Corte, que lidió con esta parte de los derechos de las personas trans, pero de ninguna manera, o aún la Corte no lidia con el resto de las diferencias o acomodaciones que se tienen que hacer para que las personas trans gocen integralmente de sus derechos, que es lo que corresponde. Y ya. Con mucho gusto escucho a Jessica. Muchas gracias, Adriana. Jessica, por favor. Muchas gracias por la invitación. En tiempos de contingencia quisiera dedicar pues esta participación y este espacio en memoria de nuestras compañeras que están en las calles justo enfrentando las desigualdades que se encrudecen dentro de estos contextos y que es evidente que también hablar de derechos de las personas trans es apelar a las formas de desigualdad que siguen operando y que ahora pues más bien están marcando qué vidas importan y qué vidas no importan. Así que con todo mi amor y respeto para mis compañeras que están en las calles ahora y que también pues me impulsan todos los días a seguir haciendo eco de nuestras luchas históricamente colectivas. Y bien, ¿quiénes somos las personas trans? Creo que es una de las preguntas que también podemos ir tomando en cuenta. Cuando hablamos de personas trans, bien lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe Violencia hacia Personas LGBT, la Comisión Interamericana retoma las experiencias a nivel regional de distintos grupos de personas trans y que retoma el término trans como un término paraguas que hace referencia a la diversidad de identidades de género diversas y expresiones que existen y habitan dentro de los estados. Es decir, que las personas trans somos aquellas personas que transicionamos de el género asignado al nacer, del sexo asignado al nacer, hacia el reconocimiento autopercibido de nuestra identidad. Esta forma en la que también la OEA, incluso dentro de sus informes, reconoce el autorreconocimiento de la identidad, es una de las formas de las cuales el lenguaje nos comienza a dar cuenta de que las personas trans somos aquellas que también están dentro del Estado de Derecho y que también tenemos que ser protegidas con todos los estándares internacionales. En 2008 es muy particular el amparo directo civil 6/2008, porque comienza también a evidenciar las formas de desigualdad que viven las personas trans en tanto su identidad y corporalidad que habitan. Y empieza la Corte también a desmenuzar que estas características no son motivo de exclusión o discriminación. Y eso también nos da pauta para pensar que eso es algo bastante lógico, pero realmente los prejuicios que siguen operando dentro de nuestro sistema de justicia, nuestro sistema social, que está dentro de las primeras incluso instancias, que está dentro de la administración pública, muchas veces eso queda invisible, porque no hay que olvidar que hay una persona que es un operador jurídico o una operadora jurídica que tiene también una carga cultural y que muchas veces esa carga cultural queda desapercibida dentro de la percepción de cómo opera nuestro derecho, que si bien dentro de la forma legislada, pues puede tener y ser garante en todas sus aristas, pero recordemos que derecho legislado no significa derecho ejercido. Y creo que lo que hace también la Corte es traer todo, tiene una parte de la sentencia donde me gusta, que trae la justificación contra la justificación de decir, el hecho de que no exista
una legislación particularmente para las personas trans no significa que no están reconocidos sus derechos, algo que ya dijo ahorita Adriana, ¿no? Me parece que tiene que ver mucho con eso. También empieza a hablarnos sobre la rectificación de acta, pero creo que también lo hace desde un tema de justicia, que yo lo diría restaurativa, porque también apela a reparar algo que en parte el sistema no reconoció desde el principio esa posibilidad. Creo que esa es una de las particularidades que yo veo y reconozco de la sentencia, la cual también empieza a hablar sobre el tema del sexo y la identidad de la persona y sobre cómo estas formas también en el acta tienen que operar un tema de privacidad que más adelante lo retoman las otras sentencias, pero que también empieza a hablar sobre las anotaciones en el acta primigenia, pero que esas anotaciones no tienen que ser, esas anotaciones marginales no tendrán que revelar de forma pública que una persona hizo una transición porque es completamente violatoria a sus derechos y a su privacidad. Y esas formas en las cuales también posteriormente en la opinión consultiva 2417 lo retoma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no necesariamente no necesariamente desde nuestra Suprema Corte, pero sí desde sus propios estándares, ¿no? También particularmente el tema de las personas trans es todo el contexto social que se enmarca alrededor, ¿no? ¿Qué contexto social se enmarca alrededor de las personas trans y por qué es importante y para qué es importante hablar de un acta? Bien, con el derecho a la identidad es un metaderecho, es decir, que es uno de los derechos más importantes y que sobre ellos hay otros derechos interdependientes que cuando se viola ese derecho, al menos están violando otros 3 o más. Eso quiere decir que este metaderecho nos sirve para el ejercicio de la ciudadanía, nos sirve para el ejercicio de libre desarrollo de la personalidad, nos sirve para poder ir y tener un carnet en el sistema de salud con nuestro nombre. Sin embargo, hay un término que me gusta citar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este informe que ya cité de violencia hacia personas LGBTI, habla de la cisnormatividad. ¿Qué es la cisnormatividad? Habla de que nuestros sistemas en nuestros estados están configurados para reconocer solamente un tipo de identidad, un tipo de cuerpo y un tipo de trayectoria que va a tener esa identidad. Es decir, que cuando una persona nace, a través de su genitalidad, se va a trazar una trayectoria dentro de su historia de vida y que el Estado va a seguir esa trayectoria de forma lineal. Y que cómo confronta la cisnormatividad. Cisnormatividad es este sistema que apela a que solamente existe una forma de ser hombre y una forma de ser mujer. Cis quiere decir del mismo lado, esa es la etimología, mientras trans quiere decir del otro lado o a través que. Las personas cis que siguen esta identidad y que el Estado la reconoce, literalmente de ahí parte el trato desigual, porque mientras que el Estado reconoce que las personas tienen que tener una trayectoria lineal y que su acta de nacimiento es determinante para toda su vida, el hecho de que una persona transicione y exija al Estado el reconocimiento de su identidad pone en jaque al sistema y obviamente lo que hace es, el sistema tiene que evidenciar que hay un trato desigual entre la percepción que tiene de las personas con una trayectoria lineal a quienes transicionan. Esto se traduce en que más adelante vamos a ver cómo opera la cisnormatividad, pero también en tratos cisexistas, como dice un filósofo argentino que se llama Blas Radi, que es muy interesante, que habla sobre cómo pues, los cuerpos trans todo el tiempo hemos sido sometidos a ser objeto de estudio, hemos estado en luchas que pues generalmente nos dejan hasta el último. Nuestras trayectorias de vida están más apegadas a la violencia dentro de lo privado y dentro de lo público, comenzando que muchas veces cuando comunicamos nuestra identidad, todos los prejuicios de una sociedad
cisexista, machista, transfóbica, vienen hacia una persona trans. Creo que hay que hablar también de cómo el derecho a la identidad tiene que ver con qué elementos la sociedad brinda a las personas trans para que vivan una vida libre de violencia y que esta vida libre de violencia les permita ejercer su derecho a la identidad. Porque muchas veces, antes del derecho a la identidad, está, claro, el libre desarrollo de la personalidad, que muchas veces no es garantizado ni por la propia familia. Y esas formas en las cuales, diría una compañera, Chauvin Guerrero, que tiene un término que usa que es cadenas de violencia, ¿no? Que se van desenredando y que va comenzando por la familia, por el sistema educativo, en las infancias trans no reconocidas, y luego solamente nos reconoce nuestra identidad después de los 18 años, como si antes no pudiésemos ser capaces, ¿no? de autopercibir nuestra identidad, y después comienza en qué oportunidades nos da este Estado y qué oportunidades sociales tenemos para vivir, ¿no? Porque, pues, toda la discriminación que ahora hablamos, ¿en qué se traduce? En burlas, en chistes, en la forma, creen que somos personas que actúan, que somos personas no válidas, que somos personas que incluso tienen que ser sometidas a un juicio, y eso también se traduce en un sistema que después dice, claro, como el sistema judicial tiene uno de los principios que es acreditar lo que tú presentas ante la autoridad. Y esa forma de acreditar lo que tú presentas a la autoridad, la trasladan a una experiencia trans, y cuando la trasladan a una experiencia trans, están haciendo un trato diferenciado. Y ese trato diferenciado viene a responder a todas las violencias que ya dije. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos sometidas las personas trans a dar cuenta de nuestra identidad y acreditarla ante el sistema médico, ante el sistema judicial, ante el sistema de la administración pública, y así continuamente. ¿Qué es lo que pasa en esta sentencia, regresando nuevamente? Lo que está también evidenciando la Suprema Corte es dando nombre a todas estas desigualdades, pero también está dando una serie de conceptos que también es necesario que entren dentro del derecho que ahora está legislado. ¿Por qué? Porque antes no estaba de forma implícita y de forma detallada en nuestro sistema jurídico. Y creo que la apertura del lenguaje nos va dando nombres y elementos para garantizar de principio que lo que no se nombra no existe. Y es aquí donde es importantísima esta primer sentencia. Muchísimas gracias, Jessica. Gracias por esta intervención tan interesante. Como les comentaba, estamos recibiendo preguntas de las personas que se encuentran conectadas, las que agradecemos, pero quisiera lanzar algunas preguntas yo también para que, sobre todo me interesa mucho conocer la opinión de ambas en estos temas. Entonces, y creo que también para las personas que nos están siguiendo, serían interesantes. Bueno, de las preguntas que hemos recibido ahora, sobre todo me gustaría hablar de lo que ya mencionó Jessica ahora, ¿no? La Corte en estas sentencias también hace como pedagogía, ¿no? Lo cual es muy importante, porque recordemos que a través de las sentencias también se hace pedagogía, no solamente para las personas que acuden a ese procedimiento, sino para la sociedad, ¿no? Entonces, la Corte también especifica algunos conceptos y parece que hay muchas dudas en las personas que nos siguen sobre estos conceptos, que están establecidos además en la sentencia, en estas sentencias, que estudia la Corte. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual? Nos ha llegado esta pregunta ya varias veces. ¿Cuáles son las diferencias entre transgénero, transexuales, transvestis e intersexuales? También es otra de las preguntas que nos han llegado de las personas que nos siguen. A mí me gustaría preguntarles, sobre todo, bueno, en el primer amparo, como habíamos dicho, hay una diferencia, y esto es que la persona que acudió, que solicitó esta reasignación sexogenérica tenía características intersexuales, ¿no? El artículo
el artículo, digamos que regula esta anotación marginal que ya nos explicó muy bien Adriana, digamos que reafirma el binarismo, ¿no?, de los sexos, porque hay una precondición que se presume aquí, que es que esta rectificación de acta se tiene que hacer con uno de los dos sexos reconocidos, ¿no? Digamos, o no sé si decir reconocidos, pero digamos, los que están establecidos en esa norma, que es hombre o mujer. Entonces, la intersexualidad, bueno, pues, digamos que en este caso están haciéndola como inadmisible, ¿no? La intersexualidad como una característica de la personalidad. Entonces, quisiera preguntarles qué opinan sobre esto, cómo tendrían que tratarse estos casos. O sea, ¿qué consecuencias tiene tratarlos así? Pedirle a una persona que tenga que elegir entre ser hombre o ser mujer cuando tiene características intersexuales y podría haber otras posibilidades, ¿no? Esa es una pregunta que quisiera hacerles. También el tema de los derechos, sobre todo Adriana, me interesa conocer mucho tu opinión en este sentido, porque por un lado la Corte estudia estos casos a partir del libre desarrollo de la personalidad y del derecho a la intimidad, y por otros casos habla de igualdad y no discriminación. Y esto también lo hemos visto en otro tipo de derechos de las personas LGBTI, ¿no?, que puede llegar a estudiar el mismo caso a partir de estos dos enfoques, digamos, o a partir de estos dos derechos. Entonces, ¿cuál consideran más adecuado? ¿Por qué es distinto? ¿O les parece que los dos abordajes son buenos? Me gustaría un poco también saber su opinión. Y alguna otra cosa que les quiero preguntar también es este tema, y que también nos llegó una pregunta que dice que si se puede comprobar la identidad de género de las personas, ¿no? Y creo que esta pregunta es muy pertinente porque justo antes los procesos lo que hacían era que se tuviera que comprobar como una patología, ¿no? O sea, que tuvieras que comprobar esa patología, además que tuvieras que comprobar, digamos, el sufrimiento de estas personas para poderles dar acceso a rectificar sus documentos, y por qué es bueno o es necesario eliminar las intervenciones médicas y judiciales, por qué es tan importante, ¿no? Y por qué es tan importante cómo basarnos en modelos que tengan que ver con la propia percepción del género. Bueno, lanzo estas preguntas inicialmente para que por favor me den su opinión. Adriana, por favor, muchas gracias. Bueno, yo cacho las que me corresponden un poquito, y algunas que no responda es que creo que quien está mejor equipada y tiene más conocimientos para responderlas es Jessica. Efectivamente, una de las críticas, y no es que lo haga la sentencia, sino lo hace el sistema cisnormativo, como lo llamó Jessica, es esta exigencia de que las personas intersexuales, es más, existe una presión original en las familias para que las familias decidan qué va a pasar con esta persona recién nacida intersex. Entonces hay como toda una presión de que de alguna manera esta persona intersex deba ser colocada, tú lo decías muy bien, en alguno de los cajoncitos, en esta asignación binaria que hacemos de la identidad sexual, que también es una decisión social y cultural. Es decir, nosotros tenemos un signo, como si yo tuviera, no sé, estos lentes, por decirlo de alguna manera, pues estos lentes son cristal y tienen unas varitas de plástico. Nosotros decidimos que a esto le llamamos lentes, pero la decisión de que a esto le llamemos lentes es una convención social. Es decir, hagan de cuenta como una especie de consenso en el que todos nos pusimos de acuerdo para entender que esos son lentes. Lo mismo hacemos con la identidad sexual. Una vez optamos porque esta identidad sea binaria, tenemos un estímulo visual, en este caso la genitalidad de las personas, y a partir de ese estímulo visual, esa genitalidad de las personas, decimos es hombre o es mujer, y hacemos estos cajones binarios que son tan propios del pensamiento occidental posterior al iluminismo, que es como el pensamiento occidental, seguramente ustedes van a coincidir conmigo, y es muy fácil saber que se organiza en términos binarios. Hombre, mujer, luz, obscuridad, razón, locura, cielo, infierno. Siempre estamos trabajando con categorías binarias, y evidentemente la identidad sexual no es una excepción. Entonces, no hay cabida, para responder muy claramente tu pregunta, no hay cabida para la intersexualidad, y cada vez más son los desarrollos jurisprudenciales, sobre todo en la jurisprudencia comparada, que indican que forzar o imponer, fíjate, es curioso, imponer una identidad
de una identidad sexual específica es una violación de los derechos de las personas intersex. De hecho, hay jurisdicciones como Inglaterra que dejan el lugar del sexo en las actas de nacimiento vacío. Si tú no tienes que llenar forzosamente el cajón el rubro pues de sexo en las actas de nacimiento. Entonces nada más se constata el nacimiento de una persona, que me parece que es lo correcto y que me parece que podemos evolucionar a eso sin ningún problema. Una cosa que también preguntabas es, y yo creo que a mí me gustaría que Jessica me completara en esto, yo solamente lo voy a decir como mejor lo entiendo, y es: la identidad sexual tiene que ver con la autopercepción. Cómo me entiendo yo a mí misma o a mí mismo, cómo me percibo yo. Y la expresión de género es cómo muestro lo que percibo, cómo le muestro a los demás lo que percibo. Entonces, ambas cosas pueden estar sujetas a discriminación, evidentemente, y eso me lleva a contestar la tercera pregunta. Me parece que hablar de derecho al libre desarrollo de la personalidad o hablar de derechos, autonomía, el trinomio que representa el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es autonomía, privacidad, dignidad, no es excluyente de ninguna manera con un estudio sobre igualdad y no discriminación. Creo que las dos cosas se refieren a cuestiones similares. Tendríamos que acudir a la fórmula de que todos los derechos humanos son interdependientes. Entonces, si tú hablas del libre desarrollo de la personalidad, tú estás acogiéndote a ciertos significados o a ciertos contenidos de los derechos, pero cuando tú hablas de igualdad y no discriminación, también te estás refiriendo a ciertos contenidos de los derechos. Y cuando se habla de colectivos históricamente desaventajados, es muy importante hablar de igualdad y no discriminación, porque lo que ocurre es que estos colectivos están en déficit, por llamarlo de alguna manera, respecto del ejercicio de derechos que se consideran universales y universalmente reconocidos. Entonces, es muy importante que cuando tú resuelves un caso que involucra a estos colectivos históricamente desaventajados, des cuenta de esta opresión histórica y sistemática. ¿Y por qué? Porque las sentencias, porque las decisiones judiciales, porque los actos administrativos deben entenderse a sí mismos como cuestiones que tienen que resolver esta discriminación histórica y sistemática, y que además no deben reproducir esta discriminación histórica y sistemática. Entonces, cuando tú pasas los actos de autoridad, el tamiz de la igualdad y la no discriminación, lo que tú les estás exigiendo a estas autoridades es que no perpetúen lo que dice Jessica. Es decir, que no perpetúen la discriminación, que no exijan o que permitan o que exijan o que tengan condiciones que a la hora de ejercer sus facultades, estén actuando en condiciones de garantizar a todas las personas el ejercicio de todos los derechos. Entonces sí creo que no son estudios incompatibles. A lo mejor hablabas un poco de la pedagogía que a veces asume la Suprema Corte, que me parece correcto. A lo mejor en este momento, en el momento histórico en el que se produce el primer amparo directo, que es el 6/2008, era muy importante que la gente estuviera en contacto con todo este conocimiento respecto a las personas, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual, las diferencias entre esas categorías, y por tanto era muy importante hablar también en un reconocimiento, porque de lo que se trataba la sentencia de manera muy fuerte era de dar reconocimiento a la identidad. Y la mejor manera, me parece, de colocar el derecho a la identidad, por lo menos si es en esta relación interna, como de víscera, si es para ti, la mejor manera de colocar la identidad era colocarla en el libre desarrollo de la personalidad, porque entonces es algo que es tuyo. Es algo que es tuyo. Igual podría haberse después hecho un estudio de igualdad y no discriminación para decir, alguien quiere arrebatarme lo que es mío, por decirlo de alguna manera. Entonces, no creo que sean incompatibles los dos estudios. Uno tiene que ver con lo que es tuyo y es para ti siempre, y otro tiene que ver con cómo tiene que operar el sistema para garantizarte que tú vivas eso que es tuyo en igualdad y sin discriminación, y haciéndote consciente de que esos colectivos han sido oprimidos histórica y sistemáticamente. No sé si fui clara.
Sí, muchas gracias, Adriana. Jessica, por favor. Claro. La intersexualidad es justo esta variación que existe en la variación sexual que existen dentro de los cuerpos sexuados, dentro de los cuerpos que biológicamente tienen un estándar de lo que se considera lo que es asignado a lo femenino, a lo masculino, ¿no? Esta variación biológica que tienen los cuerpos sexuados es una forma en la que también, pues, hay una expectativa social sobre que sean que los cuerpos masculinizados, ¿no?, tengan cierto desarrollo y los cuerpos feminizados cierto desarrollo, por otra parte. Es decir, el hecho de que antes se utilizara la palabra hermafroditismo es un acto completamente patologizante y llega a ser violento, y es violento por hablar de una persona que tiene alguna variedad sexual sobre su identidad y sobre su cuerpo. El tema de las personas intersex es un tema que también, pues, nos lleva a luchas vigentes sobre anular las mutilaciones genitales que se le hacen a las personas intersex para adecuarlas a determinado sexo. También nos lleva a repensar que la intersexualidad es también una experiencia que tiene sus singularidades, muy aparte de las personas trans, pero que también puede coincidir con las personas trans, que no necesariamente las personas intersex son personas trans y que también tienen orientación sexual, identidad de género, derecho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a un proyecto de vida, etc. Esta forma en la cual la sentencia también empieza a hablar y abordar de cómo la transexualidad es tomada, a mi particular perspectiva, pero que también la justifico por ser la primera sentencia, es que utiliza lo que ya nos preguntaban, la diferencia entre transexual, transgénero, travesti, que vuelve de nuevo a ser 3 categorías fijas y que insiste en que son categorías instaladas en cada persona e inamovibles, lo cual cae en también una patologización y otra forma de expectativa social, de que como persona transgénero debes de ser de determinada forma, o de persona transexual debes de ser de determinada forma, o persona travesti de determinada forma. Para no entrar en más detalles, el uso del término trans es un uso que no solamente abraza estas categorías, sino que permite que incluso las identidades no binarias entren, que incluso permite que las identidades de género o las expresiones de género puedan reconocerse desde una cuestión no fija e instalada, sino que puedan ampliarse y verse desde una mirada expandida, que eso es algo que al final también nos da la identidad sexual. Esta otra pregunta que también hacían sobre las personas trans, bueno, pues se suele confundir que una persona trans es una persona que automáticamente o es una persona gay bastante afeminada, o solamente ven a las personas, a las mujeres trans, pero se olvidan de ver a los compañeros trans masculinos, a las personas no binarias, y bueno, por partes. La identidad de género es esta identidad autopercibida de cada persona. La orientación sexual es la atracción erótico-afectiva, que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también retoma estos conceptos, para empezar a hablar sobre cómo, para empezar a hablar sobre nuestra forma erótico-afectiva, que puede ser hacia tu mismo género, a distinto género, hacia ambos, incluso hacia ninguno. El tema de la intersexualidad como esta condición del cuerpo que no se ajusta al estándar de masculino, femenino, de forma biológica, y que más bien es una variante que sale del estándar. Ese estándar tiene un nombre, y ese estándar es endosexualidad. Yo, por ejemplo, soy una persona trans, endosex. ¿Qué quiere decir eso?
viene como un juego de palabras, pero que es necesario que las vayamos aprendiendo para desaprender todo el sistema que hemos heredado. Las personas endosex somos aquellas que entramos dentro de este estándar de variabilidad pues común que tienen las personas en torno a su sexualidad. Las personas intersex son aquellas que tienen una variación de ese estándar que se considera común. Esas formas de darle nombre a cada cosa nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque nuestro artículo primero, si bien garantiza desde su máxima el tema de la igualdad y la no discriminación, entra dentro de las categorías sospechosas, o sea, es decir, dentro de las categorías donde las autoridades o los servidores públicos o el Estado pueden utilizar como pretexto para negar o obstaculizar un derecho. Entonces, cuando hablamos de la discriminación hacia una persona trans, y que muy bien lo retoma la Corte en su protocolo para personas que imparten, para impartidores de justicia, lo retoma muy bien cuando dice cómo estos casos que involucran la orientación sexual y la identidad de género tienen que primero ser vistos desde una perspectiva de que si ese fue el motivo que detonó el acto judicial o determinó el acto jurídico. Esta forma en la cual, por ejemplo, las personas trans enfrentamos discriminación, se habla que es por nuestra identidad de género o nuestra expresión de género, pero también puede ser por cuestiones raciales, por cuestiones étnicas, por cuestiones de diversidad corporal, es decir, si soy una persona trans, pero también vivo con una discapacidad. Y estas formas de darle nombre a cada cosa son importantes a la hora de que todas las personas que nos ven, cuando se acerquen a todo los casos que tienen que ver con orientación sexual e identidad de género, esas son las principales cuestiones. ¿Y en qué se traduce? CONAPRED hizo una encuesta que es la ENADIS, y también tiene la ENDOSIG. La ENDOSIG es esta encuesta sobre discriminación por cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Y ahí arrojó que 3 de cada 4 personas, es decir, 3 de cada 4 personas, evitan tener muestras afectivas en el espacio público por miedo a que sean discriminados o discriminadas dentro de la colectividad LGBT. Es decir, que las personas siguen aún viviendo en la percepción dentro del espacio público la violencia por su orientación sexual. Otro ejemplo, las cuestiones de los baños, tanto en espacios de gobierno o en espacios privados o en cualquier espacio público. ¿Qué es lo que sucede? El móvil sigue siendo lo mismo. Esta vigilancia a los cuerpos, esta dar cuenta a los cuerpos, opera que cuando nos perciben como una persona trans, la discriminación empieza a operar por nuestra expresión de género y nuestra identidad. Y vienen cuestiones como que te nieguen el acceso a ir a un baño o te pidan identificación a ir a un baño o incluso deslegitimen tu identidad cuestionando y legitimando. Y hay una complicidad social que también lo permite porque pocas veces alguien interviene. Entonces, todas esas cosas que documenta la ENDOSIG nos llevan también a la violencia más extrema, que son los crímenes de odio. Y esa violencia más extrema, obviamente responde a estas cadenas de violencia que ya decía. Que si bien el derecho a la identidad es un metaderecho para garantizar todos los demás derechos, es importante que también prevalezca el derecho a un proyecto de vida del cual la Suprema Corte habla, en particular dice derecho a un proyecto de vida y que tengas elección, como bien lo decía Adriana, de hacer de tu vida en tu contexto, con lo que tengas, con lo que puedas, ¿no? ¿Cómo garantizar un proyecto de vida cuando, según Transgénero Europa, México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio hacia personas trans? ¿Cómo garantizar el derecho de la vida o cómo garantizar el derecho al nombre si también simultáneamente se tiene que garantizar de forma, insisto, simultánea el derecho a tener
la garantía de vivir sin ser asesinada, porque la Comisión Interamericana lanza otra frase, otra alarmante cifra, que es que la expectativa de vida de una mujer trans es de 30 a 35 años, siendo las trabajadoras sexuales las más afectadas y la comunidad afrodescendiente dentro de las Américas. Entonces, todas estas formas se conjuntan para darnos cuenta de que estas trayectorias deben de ser vistas de forma amplia, de forma expandida, y que necesitamos que, por ejemplo, este tipo de sentencias vayan simultáneamente junto con otro tipo de acciones dentro de la administración pública, dentro de los poderes legislativos y dentro de los cambios de transformación del tejido social. El reconocimiento de la identidad de género no puede ir aislado de los otros derechos y no puede ir aislado de todo un proyecto de vida que tiene otras aristas dentro del espacio público y privado de una persona. Y yo creo que eso también es importante decirlo porque no es un derecho aislado, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias. Muy interesante y bastante triste, digamos, los datos que nos das. Me gustaría un poco que abundaran, aprovechando esta intervención de Jessica, que abundaran en este tema ambas, porque como dijo Adriana, ¿no? Estamos hablando, en esta sentencia estamos hablando del reconocimiento del derecho a la identidad, y la Corte define cuál es el derecho a la identidad y dice, bueno, a través de qué medios, de qué vía judicial o administrativa, cuáles son las características de este procedimiento para poder cambiar, digamos, hacer una reasignación sexogenérica a las personas, ¿no? A las personas trans. Pero en este sentido, como dicen ustedes, como ya dijo Adriana, estas personas tienen derecho a todos los demás derechos, absolutamente a todos. Estamos hablando ahora de lo que la Corte ha resuelto, ¿no? Porque básicamente son los casos que han llegado a la Corte se ha pronunciado sobre estos temas, básicamente porque son los que han sido sometidos, digamos, a su consideración, pero hay muchos otros derechos, además, que tienen estas personas que tienen que ser garantizados. Y aprovechando los comentarios de ambas, me gustaría preguntarles qué tipo de medidas legislativas, qué tipo de políticas públicas deberían acompañar estos procesos judiciales, pues para lograr la plena inclusión de estas personas a la sociedad, ¿no? La plena inclusión de la comunidad transexual a la sociedad, porque sí me parece que, bueno, estas sentencias reconocen un derecho muy importante, pero como dicen, hace falta muchos otros, empezando por el de seguridad, por lo que decía Jessica. Entonces, si nos podrían ustedes decir qué opinan, qué tipo de políticas públicas deberían, digamos, implementarse. Y además, también aprovechando esto, quiero preguntarles si les parece que como se ha abordado vía judicial es suficiente. Y esto lo traigo a cuento porque estoy pensando en que estos procesos sirven para rectificar un acta de nacimiento, pero una persona tiene muchísimos otros documentos, ¿no? Una persona que ha cambiado de nombre y de sexo, tiene credencial de lector, tiene títulos, digamos, universitarios, tiene títulos escolares, tiene licencia de conducir, tiene, etcétera, papeles que regulan su seguridad social. Entonces, ¿cómo podría complementarse este procedimiento? O si creen que, por ejemplo, la Corte tendría que haber sido como más exhaustiva en estos temas, pues porque una cosa es hacer una reasignación en el acta de nacimiento, expedir un acta nueva con todas las características que ya dijo la Corte, pero ¿qué debe ocurrir con los otros documentos que también requieren esta modificación? Si debe, no sé, contemplarse esto en el mismo procedimiento, cómo debería hacerse y sobre todo qué implica para las personas que han, digamos, cambiado su acta de nacimiento, qué implica para ellos, que supongo que Jessica tendrá mucho que decirnos de este tema, qué implica para ellos después tener que hacer el cambio en todos esos otros documentos, ¿no? Quisiera que me dieran su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Adriana, por favor. Ay, con muchísimo gusto. Pues mira, yo voy a decir la respuesta simple, digamos la respuesta jurídica, que es la parte más, digamos, cruda del asunto. Como tú decías bien, creo que Jessica nos puede ahondar en su experiencia. Bueno, la respuesta jurídica es modificada tu acta, pues tú puedes modificar todos tus documentos de identidad. Lo que importa, pues, es que el principio, por decirlo de alguna manera, el principio de tu identidad pueda ser modificado, y una vez que el principio de tu identidad puede ser modificado, el resto de tus
documentos podrán serlo también. Aprovechando un poco mi intervención y lo que decía Jessica hace un rato, yo quiero ahondar en el tema de la interseccionalidad. Jessica lo dijo muy claro, pero es muy importante que nosotros lo tengamos a la vista todo el tiempo. Y es esta discriminación, no quiero decir que es una discriminación sumada, es una nueva discriminación, pero tiene que ver cuando en una persona conviven diferentes factores de opresión. Decía Jessica, y voy a utilizar los ejemplos que ella nos decía porque son bastante ilustrativos. No es lo mismo ser una persona trans que no es pobre, no es lo mismo que ser una persona trans que sí lo es, no es lo mismo ser una persona trans con discapacidad que ser una persona trans sin discapacidad, no es lo mismo ser una persona trans que pertenece a un grupo étnico históricamente desaventajado, no es lo mismo pues eso que ser una persona trans que no pertenece a un grupo étnico históricamente desaventajado. Entonces creo que la interseccionalidad es algo que no podemos perder de vista porque cuando se diseña política pública o se deciden medidas legislativas sin tomar en cuenta esta característica que puede adoptar la discriminación, lo que ocurre es que tú propones remedios generales que terminan por no ser lo suficientemente efectivos para las personas que participan de diferentes formas de opresión. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera una política pública para las mujeres y no tuviera ningún cuidado de mirar a las mujeres pobres o de mirar a las mujeres indígenas, terminaría favoreciendo a las mujeres blancas. Aunque no fuera esa mi intención original, si yo pierdo de vista la interseccionalidad, lo más seguro es que una política favorable a las mujeres termine favoreciendo, por lo menos en primer lugar, a las mujeres blancas. Entonces es muy importante tener en claro pues que la discriminación puede ser discriminación interseccional. Y otra cosa que quería, a propósito de las medidas legislativas y de las políticas públicas, pues, digamos, a mí creo que son muchísimas las modificaciones que se tendrían que hacer a la ley, o más que a la ley, a mí me parece que es una especie de comparecencia ante los derechos. Lo que tú tendrías más que hacer más normativa es facilitar que esa normativa fuera interpretada como conteniéndonos a todos. Y algo que me parece, y lo voy a subrayar enfáticamente, es no se puede hacer política pública ni se pueden adoptar medidas legislativas si no se delibera con las personas que van a ser destinatarias de esas normas. Es decir, yo puedo leer todo lo que tú quieras y aquí tener una gran opinión muy doctoral sobre lo que debería garantizársele a las personas trans, pero yo soy una persona cisgénero. Entonces sería totalmente incorrecto que se adoptara una legislación donde yo soy la que opino. Porque por más que yo sea simpatizante de los derechos de las personas trans y yo me documente de las experiencias de las personas trans, no lo soy. Entonces no puede adoptarse ninguna política pública ni ninguna medida legislativa sin escuchar lo que las personas trans tienen que decir, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar con esa medida legislativa o con esa política pública? Que va a terminar imponiendo la percepción que la sociedad cisgénero tiene de las personas trans. Entonces, por más solidaria que esa percepción pueda tener, por más solidaria o más empática que esa percepción pueda ser, es importante tener en cuenta cuando se diseña política pública o se decide una medida legislativa, mirar o consultar con las personas que van a ser afectadas por estas normas, y creo que ellas son las personas mejor equipadas o digamos justamente equipadas para tomar o participar en la adopción de estas decisiones. Porque si no, estamos como otra vez, sabemos que la discriminación se expresa de distintas maneras. Una es la marginación cultural o social, donde no reconoces las identidades de las personas. Otra es la marginación económica, donde las personas no tienen acceso a los mismos recursos ni a las mismas oportunidades. Y otra es la marginación política, que tiene que ver con que estas personas no están afuera, no están representadas. No hay espacios de decisión política donde las personas trans estén participando. No hay espacios de deliberación comunitaria donde las personas trans estén participando. Es decir, se toman decisiones sobre las personas trans sin las personas trans. Y a mí eso como sí me preocupa, y quisiera como insistir que cualquier medida legislativa, cualquier medida de política pública tiene que tomarse a partir de su visión.
No creo que sea muy necesario hacer cambios a las leyes. Quizá creo que habría que adaptar algunas leyes del Código Civil para que fueran mucho más respetuosas de la identidad. Creo que más bien se tendría que poner a funcionar el régimen jurídico que ya tenemos en favor de las personas trans. Es decir, ya tenemos una jurisprudencia muy robusta sobre igualdad y no discriminación, tenemos un marco convencional del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la participación política, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo. Todo eso ya lo tenemos. El problema no es hacer más cosas sobre el derecho a la salud o más cosas sobre el derecho al trabajo. Creo que lo importante acá es colocar, hacer que esos derechos funcionen en favor de las personas trans, de hacer los acomodos legislativos, sí, o de política pública a partir de ese reconocimiento. Decía yo al principio de mi intervención, no quiero dar la impresión, y creo que Jessica en eso estará de acuerdo conmigo, en que las personas trans necesitan un coto específico de derechos, sino más bien necesitan que los derechos humanos, o lo que es justo o correcto, es que los derechos humanos sean interpretados como incluyendo a las personas trans y garantizando pues su ejercicio a estos derechos que se consideran consagrados universalmente. Decía Jessica a propósito de la ENADIS, pero yo les pongo otro problema. Lo decías tú a propósito de los títulos universitarios y demás. Hay todo un problema para que las personas trans tengan derecho a la educación y hay todo un problema para que las personas trans tengan derecho al trabajo. Y no solamente porque exista, y eso es importante de visibilizarlo, no es porque existe una prohibición para que las personas trans estén en los espacios laborales, sino que es una especie de cultura soterrada donde esas identidades nos incomodan. Y en esa medida, como nos incomodan, lo que hacemos con ellas es excluirlas. Ninguna ley dice que una persona trans no puede trabajar. Lo que pasa es que cuando llega una persona trans a solicitar trabajo, al reclutador o reclutadora se le ponen los pelos de punta. Y al reclutador y reclutadora y además a los colegas. Entonces es una cuestión cultural que de alguna manera debe modificarse a partir de la ley. Yo sí creo en que las sentencias, la ley pueden impulsar cambios sociales. Cuando las sentencias de la Corte se pronuncian sobre estos derechos, cuando las sentencias de la Corte hablan del derecho a la identidad, cuando las sentencias de la Corte reconocen que estas identidades diversas existen, la Corte está motivando cambios culturales, no sé si con la celeridad que debieran ocurrir, pero por lo menos está motivando algún tipo de cambio cultural. Decía Jessica, lo que no se nombra no existe, entonces nombrar es un primer paso, creo, para el reconocimiento de las identidades trans y el consecuente ejercicio de sus derechos. Es cuanto. Muchas gracias, Adriana. Jessica, por favor. Bien, creo que justo el trabajo de la Corte es simultáneo, evidentemente, a lo que hacen a nivel internacional, que lo que pasa a nivel particularmente regional. Recientemente, la OEA sacó una serie de hallazgos y sobre todo recomendaciones en un informe sobre el reconocimiento integral de la identidad de género. Esto que hace a petición de RENAPO en 2019, empieza a retomar no solamente las sentencias de la Corte dentro de los hallazgos que tiene, por ejemplo, como el amparo en revisión 101/2019, donde empieza a utilizar la forma de aclaración administrativa que puede ser utilizada por los registros civiles para reconocer la identidad de género en el resto de los estados. Nos empieza a hablar, por ejemplo, hace un conteo que tiene RENAPO, donde empieza a situar que aproximadamente 4,000 personas son las que han hecho su cambio, 4,703 para ser exactas, de identidad de género autopercibida por medio del procedimiento administrativo, y que sobre todo hay una cifra alarmante que es la que ya se preguntaba y que aquí ya tenemos un dato duro que nos da este informe de la OEA. El 85% de las personas que han tramitado el reconocimiento de identidad de género en una entidad federativa diferente a la de su registro
no han conseguido resguardar su acta de nacimiento primigenia. Es decir, de las entidades federativas donde ya existe el reconocimiento de la identidad de género, que es Ciudad de México, Michoacán, Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Nayarit, Oaxaca, de estas entidades federativas que tienen el reconocimiento de identidad de género vía administrativa, el 85% de personas de otros estados no han podido cambiar su acta y resguardarla, y por lo tanto no han podido hacer toda la trayectoria o un procedimiento que les permita sacar su CURP, homologar sus datos para obtener el CURP, que les permita posteriormente tener un registro dentro de la SEP, posteriormente tener un registro dentro de para sacar su RFC, su Registro Federal de Contribuyentes. O sea, es como toda una cadena que no ha sido fortalecida por incluso la Administración Pública Federal, ¿no? Y que esto lo retoma mucho este informe que se llama Reconocimiento Integral de la Identidad de Género. Por otra parte, también nos empieza a decir que solamente 16 entidades federativas son las que permiten el resguardo. Y de estas 16 entidades federativas que permiten el resguardo, son las que también integran, ¿no?, de alguna otra forma, que la persona trans pueda acceder a sus demás derechos. ¿Qué es de la otra de las recomendaciones que tiene este informe? Bueno, pues el procedimiento habla de la homologación. ¿Qué es la homologación? Pues cuando tú cuando obtienes tu acta de nacimiento y adecuas los nombres, no solamente queda resguardada tu acta, sino que puedes ir a las otras instituciones a dar conocimiento de que te cambiaste tu nombre. Recordemos que solamente cuando una persona es reconocida vía administrativa, sucede algo. Sucede que esa persona no va a estar sometida a un juicio, es decir, es una cuestión desjudicializada. También quiere decir que es es un procedimiento que cumple en términos de derecho, por ejemplo, con los que tiene la opinión consultiva 2417, que es integralidad, es decir, que los registros y los procedimientos deben de permitir la rectificación de las personas en tanto al nombre, sexo, género, y los registros personales. También permite la confidencialidad, es decir, que los trámites y comunicaciones estatales son confidenciales y con documentos y registros y deben de reflejar los cambios realizados. Otra que es el consentimiento libre e informado como único requisito para su tramitación. Ese es el punto clave de por qué no es un juicio y por qué tenemos que entender que es importante que sea un trámite administrativo. Porque, como bien lo dice la opinión consultiva 2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda solicitud con prueba médica o psiquiátrica o necesidad de someterse a una cirugía es un requisito patologizante, es decir, que transgrede a una persona y le hace rendir cuentas y sobre todo tiene un trato diferenciado. Y ahí es donde empieza la discriminación. ¿Con qué cumplen los procedimientos administrativos? ¿Con qué más? Con que tiene expeditez y gratuidad, es decir, que dentro de las recomendaciones y dentro de algunos procedimientos administrativos que se hacen en México, se llevan a cabo de forma con la mayor velocidad posible y que no tengas que esperar tanto tiempo. Y sobre todo, creo que una de las cosas que quedan pendientes y este informe nos hace ver es que ninguna entidad federativa se permite el reconocimiento de identidad de las infancias trans y de personas de menores de 18 años. Y tampoco se está apelando a la autonomía progresiva de la cual también los organismos internacionales se han pronunciado dentro de sus informes, particularmente cuando hablan de personas intersex y de personas trans.
y que estos estándares pues también deben de aplicarse. Otra de las cuestiones en las cuales quedan pendientes para la homologación, pues es que nos recomienda el Estado mexicano, este informe de la OEA, a ser consciente de los retos que implica la homologación para las personas trans y sobre todo que es necesario generar un mecanismo, y permítanme citar, un mecanismo de comunicación interinstitucional que permita que a partir de un trámite único sea posible el reconocimiento pleno de la identidad autopercibida de las personas solicitantes y que por ende este mecanismo pueda asignar responsabilidades específicas a diferentes instancias de acuerdo con su marco de competencia y orden de gobierno. Ese es uno de los retos que tiene el país en general y que yo creo que es uno de los retos que también pues vamos a continuar mirando a partir de que sí, ya están los datos, ya están las recomendaciones, y ahora cómo el ejercicio en la administración pública pues tiene que cambiar para que se ejerce ese derecho, que ya lo reconoció la Corte, que entidades federativas ya lo tienen y que necesitamos fortalecerlo, ¿no? Para que no sea perpetua ahora el cambio de nombre y sobre todo reconocer que las transiciones no empiezan después de los 18 años. Las transiciones también están antes y el reconocimiento de identidad de género de las infancias trans tiene que ser ahora. Sí. Muchas gracias, Jessica. Bueno, yo de las preguntas que nos están llegando, quisiera recoger, estoy como intentando recopilar las dudas. Y hay un tema que preocupa, y creo que también es abordado en estas sentencias, ¿no? Que preocupa mucho a la audiencia y que es qué pasa con los derechos de terceros, qué pasa con la seguridad jurídica, qué pasa con la certeza jurídica, qué pasa con los derechos de personalidad jurídica. Y justo sobre esto también habla la sentencia, ¿no? Un poco me gustaría que abundaran sobre el tema, porque lo que preocupa es que una vez que una persona ha cambiado de nombre y de sexo, ¿qué pasa con estos derechos que ya fueron adquiridos, ¿no? Y en este caso, bueno, quisiera también aprovechar un poco para que abundaran, ya lo mencionó ahora Jessica, pero justo la Corte hace un cambio entre la primera sentencia y las siguientes en relación con el tema de la vía, ¿no? ¿Por qué la vía judicial es menos adecuada que la vía administrativa? Un poco ya lo explico Jessica, pero me gustaría que abundaran un poco más en este sentido, ¿no? O sea, cómo se protegen los derechos de terceros, el derecho a la identidad, si una persona cambia de sexo y de nombre, y esto pues necesariamente se conecta con qué tipo de vía es la más adecuada para hacer estos cambios, ¿no? Entonces me gustaría un poco que abundaran en estos temas. Y también nos han preguntado, porque Jessica mencionó un poco el tema de las categorías sospechosas, ¿no? Categorías que están reconocidas en el artículo 1 constitucional y que, bueno, que son las que sobre las que está, digamos, hay sospecha de discriminación cuando hay una distinción legislativa basada en estas categorías. Entonces, si pudieran explicar un poco también a qué se refieren las categorías, porque también es una duda que nos están preguntando mucho, a qué se refieren las categorías sospechosas, también les agradecería mucho que abordaran ese tema. Bueno, Adriana, por favor. Hola, pues sí, como bien decías al introducir este segmento, sí es cierto que hubo una evolución en la jurisprudencia de la Corte de la primera sentencia a la última. En la primera sentencia lo que dice la Corte es que el acta vieja, por decirlo de alguna manera, va a quedar reservada y que solamente se va a levantar esa reserva a solicitud de autoridad jurisdiccional cuando se tenga la sospecha de que se está afectando los derechos de terceros, digamos, lo que tiene que ver con deudas, incluidos los alimentos, lo que tiene que ver con la filiación, etcétera. Entonces, cuando se afecten derechos de terceros, esa reserva puede levantarse, pero el acta que se emite es un acta nueva y solamente el acta vieja queda en reserva. ¿Qué dijo después la Corte, sobre todo en el amparo en revisión, que ahorita checo el número, pero bueno, en el amparo en revisión, que después, que es un amparo de la primera sala, lo que se dijo es, mejor, en vez de que eso quede en reserva a perpetuidad, mejor vamos a girar de manera confidencial
a las instancias de gobierno que pueden estar definiendo estas obligaciones. Entonces, para que ellas no se informen o informen al registro administrativo o al registro civil que está haciendo el trámite si hay alguna afectación posible a derechos de terceros. Y ya, si esto no ocurre, si no hay noticia de que haya esta posible afectación, se emite el acta ya sin ninguna reserva, que además a mí me parece lo correcto. Otra cosa que preguntaste fue sobre las categorías sospechosas, ¿cierto? Bueno, las categorías sospechosas tienen alguna definición en la jurisprudencia de la Corte. Yo voy a tratar de explicarlas lo más sencillo posible. Hay una explicación que tiene que ver con el artículo 1 y que se refiere al listado de las cuestiones por las cuales no te pueden discriminar. Es un listado explícito y además se apela a que no se acaba. Es decir, está la raza, la orientación sexual, la clase, la condición social, la pertenencia étnica, etcétera, etcétera, pero se considera que ese listado puede seguirse agregando. La Corte, en algunos otros asuntos, ha dicho que, bueno, las categorías sospechosas, dado que no son un listado cerrado de categorías, pues se tiene que empezar a pensar cómo se puede definir una categoría sospechosa. Y algo que ha dicho la Corte tiene que ver con esas características que las personas no pueden cambiar, como el color de piel, por ejemplo, o que no es lícito que el orden jurídico les pida que cambie. Es decir, por ejemplo, la religión. Yo no puedo decir, si tú vienes a trabajar conmigo, que pues sí, me da mucho gusto, que me encanta, que eres perfecta para la posición, pero que yo necesito que seas católica y que seas judía, pues no se corresponde con el perfil del puesto. Es decir, lícitamente yo no te puedo pedir que tú cambies esa expresión de tu personalidad. Entonces, regularmente las categorías sospechosas van a recaer como en estas dos posibilidades, en rasgos que las personas no pueden cambiar o que no es lícito que el orden jurídico les pida que cambien y que además están asociadas a estas marginaciones de las que hemos hablado. La marginación cultural, que tiene que ver con no reconozco tu identidad, la marginación económica, que tiene que ver con que no te doy acceso a recursos y oportunidades, y la marginación política, donde no te reconozco tu derecho a participar en las decisiones que te afectan. Entonces, para decirlo como en términos muy sencillos, las categorías sospechosas son aquellas que se asocian a rasgos que las personas no pueden cambiar o que no es lícito que se les pida que cambien y que con base en ellas se les ha sometido históricamente a marginación social, económica o política. Social en cuanto al reconocimiento identitario, económica en cuanto al acceso a los recursos y a las oportunidades, y política en cuanto a la representación o el derecho a participar en las decisiones que les afectan. Entonces, digamos que esa es una definición de categoría sospechosa que me parece útil y que si uno piensa, por ejemplo, en la identidad de género, en la expresión de género, en el reconocimiento a la identidad de las personas trans, es muy fácil ubicar a las personas trans y sus diferentes momentos de interacción dentro de estas categorías sospechosas. Y por tanto es muy fácil también identificar que las personas trans han estado sometidas a estas distintas expresiones de la discriminación, marginación cultural, marginación económica y marginación política. Entonces es, digamos, como que de alguna manera si uno piensa en las categorías sospechosas como se han definido y no solamente como rubros prohibidos de discriminación, es muy fácil ubicar a distintos colectivos que han padecido esta exclusión, esta opresión de manera sistemática. No sé si fui clara, porque como había sido confuso un poco el término para las personas que nos habían estado oyendo, sí. Muchas gracias, Adriana. Jessica, por favor. Sí, podríamos compartirme, Alejandra, de nuevo o sea, es darle seguimiento a lo de categorías sospechosas o cómo, ¿qué ampliamos, por favor? Sí, si tienes algo que agregar sobre el tema de categorías sospechosas y también el tema de la vía judicial, ¿no? O sea, porque les comentaba que a la audiencia le preocupan los derechos de terceros, ¿no? El derecho a la seguridad jurídica, además, después de que una persona realiza el procedimiento de reasignación. Entonces, bueno, ya la Corte lo abordó un poco, que abundaras un poco en la vía administrativa y si me permites, aquí se me pasó preguntarte algo, porque ya mencionaste la opinión consultiva también.
que también cita la Corte en sus sentencias, y creo que tú tienes como ya muy revisado cuáles son las características del procedimiento de reasignación, ¿no? O las que se tienen, que de hecho las mencionaste hace un momento, de acuerdo a tu opinión consultiva. Entonces, si te parece que la sentencia de la Suprema Corte lo hace bien en ese sentido, ¿no? Si las características que se establecen para hacer este procedimiento de reasignación son para ti las adecuadas o qué tenemos pendiente, y bueno, y que te pronuncies un poco sobre el tema de la vía, de por qué, ya lo mencionaste, pero por qué, o sea, decir por qué la vía administrativa es adecuada y no viola o no se ponen en peligro estos derechos de terceros, o este derecho a la seguridad jurídica que preocupa, digamos, a la audiencia, ¿no? Ok. Bueno, es muy curioso porque hacia 2014 tuve la oportunidad, junto con muchas otras compañeras y organizaciones civiles, y con un trabajo interinstitucional y legislativo, de forma consciente y a veces no inconsciente, pero participar en la reforma que hubo al Código Civil de la Ciudad de México. Y dentro de estos prejuicios que había y que lamentablemente persisten, pero que es importante aclarar, estaba el de, bueno, la pregunta que cargada tal vez de una hipótesis era, ¿qué va a pasar si una persona cambia su nombre y tiene antecedentes penales, o es probablemente actora de un delito, y bueno, todas estas cuestiones criminalizantes? Esa es muy sencilla. Una cuestión de identidad no tiene que ver con una cuestión de seguridad pública. Una persona, cuando cambia su identidad, no está dejando atrás ninguna de las obligaciones que tiene con el Estado, y tampoco está evadiendo alguna de las responsabilidades de las que pudiese ser parte. Solamente está cambiando su identidad, y por lo tanto, este cambio de identidad solamente va a modificar en su acta de nacimiento y sus documentos nombre y género de forma muy general, porque obviamente pues cambia año de registro en el acta de nacimiento, el resguardo es otro, los procedimientos son otros, pero en general solamente cambia su identidad y su género. Y cuando digo identidad es los nombres, porque el apellido persiste. Frente a este tipo de preguntas que detrás pueden parecernos legítimas, pero que sí cargan un prejuicio sobre que alguien automáticamente va a evadir, ¿no? O que va a evadir la ley o va a evadir sus responsabilidades. Otra de las cuestiones es que, bueno, ¿y qué pasa si alguien cambia y después ya no quiere otra vez regresar? Bueno, pues el Estado tiene que tener las condiciones para rectificar de nuevo la identidad. Las cuestiones de identidad no son cuestiones fijas, son cuestiones y tampoco lineales ni instaladas. Las cuestiones de identidad son cuestiones movibles que se transforman con las personas, que habitan en las personas, en quien se perciben a sí mismas. Y así podemos poner muchos ejemplos, que más bien aquí la respuesta es que los estados deben de garantizarlo, como muy bien lo hace el amparo en revisión 1317/2017, donde, como lo decía Adriana, bueno, es de una forma más amplia lo que sucede ahí, y sobre todo tiene un elemento particular que es la opinión consultiva, donde la opinión consultiva surge a partir la OC 24/17, que la Corte Interamericana derivó a partir de un supuesto que se desprende de la legislación vigente de Costa Rica, y que, bueno, esta forma en la cual solamente limitaba, o sea, recordemos que el Estado sí te permite cambiar tu nombre, pero solo bajo ciertas condiciones, ¿no? Si hay un error ortográfico, si hay una persona con el mismo nombre, si también existe
problemas en la grafía y bueno, todas estas formas a nivel regional también se tienen. México no es el único país que lo tiene. Yo creo que eso también nos da una amplitud porque Argentina, por ejemplo, es uno de los países que nos da pauta. Me encanta, me encanta Adriana porque pues las dos hicimos así como de que justo nos permite ser referente a través no solo del derecho comparado, sino que nos permite también mirar cómo los procesos legislativos son similares y replicarlos aquí en México. Bueno, y con los obstáculos que tiene México al ser un país federal, ¿no? Entonces, bueno, esto lo retoma el amparo en revisión 1317, donde hay algo que particularmente yo reconozco y es que la Corte se pronuncia en torno a que tiene que ser la vía idónea, la administrativa. Dice, si existe, e incluso la opinión consultiva dice que los estados pueden decidir cuál es el procedimiento, pero el procedimiento idóneo es el administrativo porque patologiza. O sea, la propia opinión consultiva dice, ok, los estados son libres de decidir, pero este despatologiza lo administrativo, despatologiza lo administrativo, tiene las características que la opinión consultiva da. Lo administrativo tiene también dentro de su naturaleza que una persona no tenga que rendir cuentas y sobre todo no tenga que someterse a tratamientos psiquiátricos o intervenciones quirúrgicas. Parte de estos hallazgos en los cuales ella los había dicho que cita la Corte en este amparo es el de integralidad, que los procedimientos deben de permitir la rectificación de las menciones de nombre y sexo género, que es el de confidencialidad, que los trámites y comunicaciones estatales deben ser confidenciales, el consentimiento libre e informado como único requisito para que el trámite se efectúe, la expeditez y gratuidad, la naturaleza administrativa, que pues estos procedimientos se acerca más al estándar convencional, que tiene que ver con pues el trámite administrativo per se, y creo que también la opinión consultiva habla sobre el tema de infancias, que bueno, ahí ya también México tiene un trabajo que hacer. La opinión consultiva también 2417, creo que no solamente dentro de su ejecución es entregarle vía administrativa el acta de nacimiento a una persona trans, sino que también sirve para tener un nuevo estándar que podemos utilizar, una nueva forma en la cual podemos también argumentar las personas trans dentro de los movimientos para modificar nuestras legislaciones y que, como decía esta Adriana, tiene un cambio también cultural, porque eso nos da herramientas para llegar con operadores jurídicos a exigir nuestros derechos, ¿no? Muchas gracias, Jessica. Adriana, me parece que quieres agregar algo, ¿verdad? ¿No? Ah, ok. Pensaba que querías agregar algo. Hay mucha preocupación, parece en la audiencia, por las preguntas que están llegando, también sobre el tema de los menores de edad que mencionó Jessica, ¿no? Nos preguntan a qué edad, por ejemplo, una persona puede decidir sobre su identidad sexual. Nos preguntan también si tiene, qué tipo de asesoría tiene que tener, por quién tendría que estar representada. Un poco también preocupa a la gente que esta situación, ¿no?, de que los menores de edad ya puedan modificar su identidad sexual. Entonces me gustaría saber si nos podrían abundar un poco en este tema. Adriana, por favor. Ay, gracias. Perdón, estaba comiendo una manzana, que conste, que en esta contingencia estamos comiendo con una compulsividad impresionante, con una compulsión impresionante. Bueno, en términos de infancia, yo creo que Jessica lo ha venido diciendo y yo lo voy a retomar. Lo que importa es, como pasa con otros derechos sexuales y reproductivos,
particularmente aborto, los operadores jurídicos deberían, o las autoridades en general, deben estar muy atentos a la Convención sobre los Derechos de los Niños y a esta indicación de la Convención que es bastante clara respecto a que debe propugnarse porque los niños y las niñas y los niñes ejerzan sus derechos por sí mismos. Para ese tiene que ser el camino al que debe conducirte la convención y te da una herramienta, es decir, la convención entiende que un niño o la capacidad digamos, de decisión, de comprensión de un niño de 1 año o de una niña de 1 año es completamente diferente que la capacidad de percepción de un adolescente de 14. Entonces, como la convención abarca rangos de edades muy largos, lo que hace la convención es regalarnos algo que se llama la evolución de las capacidades o la autonomía progresiva. Se supone que la autonomía plena jurídicamente se alcanza a los 18 años, pero de que tienes 1 año a que tienes 18 va transcurriendo tu capacidad. No es que un día tenías 17 años, 11 meses, cumpliste, eras un total tonto, no podías tomar ninguna decisión y el día que amaneces ya con 18 años estás completamente equipado, completamente equipada, completamente equipada para tomar esas decisiones. Entonces, lo que la Convención sobre los Derechos de los Niños nos dice o nos indica muy claramente es que la capacidad de decidir de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, no se dice menores, de los niños, niñas, niñas y adolescentes, la capacidad de decidir evoluciona. ¿Evoluciona con qué? No solamente con el dato numérico de la edad, sino también con el contexto, con los apoyos que existan en su comunidad. Hay veces que diferentes niñas de 10 años tienen una comprensión o una percepción mayor de su ambiente porque las condiciones las han obligado a madurar de manera más rápida. Ya hay niños de 10 años que no tienen esa misma percepción. Entonces, para acoger, por decirlo de alguna manera, las diferencias en la capacidad para decidir, se habla del concepto de autonomía progresiva. A mí me parece, yo soy de la opinión, de que evidentemente este concepto es aplicable a las decisiones sobre la migración genérica. Creo que no someter la migración genérica a la posibilidad de que un niño, niña o adolescente decida sobre este cambio de identidad es someter a ese niño, niña, niñe a una violencia innecesaria y a una discriminación innecesaria, porque entre más pronto sea garantizada la percepción que tú tienes de ti mismo, de ti misma, de ti misma, pues tus posibilidades de entender que eso es normal, que eso está bien, que no tienes por qué ser sujeto de maltrato, que puedes vivir en esa sociedad que te acoge es mucho más pronto. Y no tienes que pasar por todo el sufrimiento, no quiero utilizar esa palabra porque parece un gran tema, por todo el sufrimiento o por toda la discriminación que les es impuesta a las personas trans. Entonces creo que también en términos de infancia uno tendría que tomarse muy en serio la evolución de las capacidades y, digamos, y también respetar, creo que un indicador, fíjate, es curioso, pero un indicador clarísimo de que existe la madurez es cuando las propias infancias empiezan a expresarse, empiezan a colocarse ciertas formas de vestir, empiezan a hablar sobre sí mismas de determinada manera. Entonces, ¿por qué de pronto tú vas a negar esa capacidad? ¿Por qué vas a negar artificialmente la capacidad de un niño o de una niña para decir, pues yo me entiendo así, a mí me gusta estar así, a mí me gusta vestirme así? Toda esa capacidad. Entonces creo que son indicadores muy, muy claros de que las personas están decidiendo y que esa decisión debe ser respetada porque además creo que uno de los temores muy grandes es la decisión definitiva de la reasignación por el cuerpo interviniendo el cuerpo. Bueno, creo que eso, en tanto es un procedimiento médico, debe estar sujeto a las mismas reglas que el resto de los procedimientos médicos. Por lo demás, a mí me parece que los niños, niñas deben gozar de libertad para expresar su identidad y para afiliarse para expresar su identidad sexual de la manera en que mejor
les quede o les acomode. Se oye medio feo, pero sí que mejor les quede o mejor les acomode. Pero fíjate que estoy desde hace rato pensando que quería, sí, ya me acordé. Y quiero, sí es cierto, hace rato que decías que quería yo agregar algo, pero se me fueron las cabras al monte un poquito. Quiero insistir en lo de la fluidez. Como estamos tan acostumbrados a utilizar categorías binarias e inamovibles, es decir, pareciera que una vez que te inscribes en la universidad para hacer algo, no puedes agarrar y decir, ay, no, pues sí estaba muy padre la escuela de Derecho hasta el tercer año. Yo ahora quiero ser médica. Como si fuera una decisión fatal. Como no solamente está construida desde ti, sino que está también mirada desde lo cultural. Entonces, pareciera que eso es inamovible, que no puede ser fluido. Tenemos tanto miedo de la autodeterminación de las personas, tenemos tanto miedo a la posibilidad de ir y venir en la vida y de ir y venir respecto de la identidad sexual, que estamos siempre como muy angustiados en que las personas deben estar en cierto lugar, de cierta forma y decir ciertas cosas. Yo con mis alumnos y mis alumnas pongo este ejemplo porque me parece muy interesante. Además es un indicador claro de cómo nos condiciona culturalmente el ambiente. Si nosotros nos subimos al transporte público y de pronto está frente a nosotros, frente a nosotras o frente a nosotros, una persona cuya expresión de género es ambigua, nosotros ni conocemos a esa persona, ni vamos a interactuar con esa persona nunca más en la vida, pero nos pasamos 20, 25 minutos, 15 minutos tratando de descifrar si es mujer o es hombre. ¿Y eso por qué importa? Porque tenemos que poner a las personas en un cierto cajón. No podemos simplemente decir, pues es persona y que le vaya muy bien, que llegue con bien a su casa y a mí qué me importa, ¿no? Tenemos una necesidad compulsiva de colocar a las personas en cajones y por ende nos asusta cuando las personas, aunque en este caso los niños, las niñas o los niños, se salen de esos cajones. Necesitamos forzosamente introducir a los niños o a las niñas en esos cajones. Entonces les limitamos el ejercicio de sus derechos y aquí tenemos un ejemplo claro de interseccionalidad. No solamente tiene que ver con la identidad sexual o con la expresión de género, sino también tiene que ver con que se trate de un niño, niña o niñe, ¿no? ¿Sí? Es cuanto. Muchas gracias. Jessica, por favor. Sí, quiero dividir mi participación de ahora en distintas partes, ¿no? Una de ellas es compartiendo primero como una reflexión, después para pasar a los antecedentes y después a una respuesta concreta en torno a las recomendaciones que hace el reconocimiento integral de la identidad de género por parte de la OEA. Cuando una persona mira a una persona trans, los ojos con que nos miran las personas cisgénero responde a toda la historia de la persona. Es decir, muchas cosas sociales están instauradas y esas cosas sociales son miedos, son muchas veces regaños, son traducidas en advertencias. Y hay una frase que dice, somos las travestis que tu papá te advirtió. Y es cierto. Las personas trans somos esa advertencia de que no seas así porque está mal, porque te van a discriminar, porque esas personas no son normales, porque todas estas cuestiones que yo digo se traducen en actos de discriminación. Porque muchas veces, a la luz de nuestro derecho legislado, tenemos que regresar a las prácticas sociales que nos hacen hablar de estos temas. Y es que mientras en casa sigamos apostando a una educación o en las escuelas o en las calles, a una educación donde a las personas se les advierta de no ser una persona trans, y utilizan diferentes groserías, se les advierta
de que nosotras somos personas que sufren mucho, que somos personas que padecemos la vida. Bueno, no es que la padezcamos per se, es que hay un sistema que genera una serie de desigualdades y de violencias que hacen que una persona trans no tenga garantía de una vida libre de violencia. Ese es el punto. Todas estas dinámicas sociales se traducen en una forma afectiva. Hay una pedagoga y amiga mía que es Lía García, que es cofundadora de la Red de Juventudes Trans, donde ella habla del giro afectivo en torno a las transiciones y que los cambios sociales necesariamente tienen que pasar por ese giro afectivo y tienen que aportar desde el giro afectivo, y que esta apuesta que estamos también haciendo es una apuesta afectiva de poner el cuerpo en las calles y de poner el cuerpo en nuestra existencia. Vamos a lo de la infancia. Yo fui una niña trans, como muchas otras compañeras. No estoy arrepentida, no fue lo peor de mi vida, no fue una decisión de la cual sienta remordimiento, tampoco nadie me obligó a hacerlo, tampoco nadie me convenció a hacerlo. Y como todas las personas vi los mismos cuentos y escuché las mismas historias y las mismas telenovelas donde la heterosexualidad es el punto de referencia y las personas cisgénero. Soy también parte de esta cultura. Sin embargo, aquí el punto es que la libre autodeterminación de los cuerpos sea respetada desde los primeros años de vida. Y eso es algo que nos toca no aprender necesariamente, sino desaprender primero. Porque dentro de las dinámicas sociales, como les decía de esta encuesta en DOSIG, continúan perpetuándose los tratos desiguales, al grado que en esta encuesta los compañeros trans son quienes más manifestaron tener ideas suicidas dentro del colectivo LGBT que fue entrevistado, y que CONAPRED retomó estos datos en la encuesta en DOSIG. Y esta emergencia por entender a las vidas trans es una emergencia afectiva de acercarnos a las vidas de las personas trans para ser escuchadas, porque generar otras formas de escucha es generar otras formas de justicia y generar otras formas de una vida libre de violencias. Para esto tenemos un antecedente, siguiendo el orden de mi respuesta como la había anticipado. Tenemos el antecedente de Argentina, quien cuando legisló en 2012 el tema de la niñez, lo hizo con un apartado en su artículo 5, en su ley de identidad de género. Quiero recalcar que esta ley es muchísimo más amplia, en tanto también el centralismo de la forma de gobierno que tiene, pues opera para todo el país, ¿no? Entonces, esta forma en la cual es interpretada, pues es para todo el país y no está como nuestro país dividido en entidades federativas. Entonces, esto permite que, me dice Adri, bueno. Entonces, esta forma en la cual el centralismo permite que pues, se opere en todo el país, nos permite algo particularmente. Cito, el artículo 5 de esta ley nos dice: personas menores de edad, con relación a las personas menores de 18 años, la solicitud del trámite a que se refiere en el artículo 4 deberá ser efectuada a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior de la infancia, con lo dispuesto en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña o la Niñez y en la Ley de Protección Integral local que tiene Argentina. Por cualquier causa que se niega o sea imposible obtener el consentimiento de alguno de las o los representantes legales de la persona menor de edad, así lo dice, se podrá recurrir a la vía summa
clarísima para que los jueces, juezas correspondientes resuelvan, teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interior superior del niño o la niña, con lo respuesto a la Convención de Derechos de la Niñez. Esto es lo que se está tratando de hacer en la Ciudad de México. Actualmente, el dictamen hacia la reforma del Código Civil que permite el reconocimiento de identidad de género antes de los 18 años está ahora dentro de la discusión y literalmente está congelado. Y eso responde a una serie de prejuicios dentro de quienes están encargados de que esto sea votado y llevado al Pleno. Y, por ejemplo, dentro de esto, ¿a qué atiende? ¿Qué recomendaciones tenemos? Pues claro que tenemos recomendaciones. Estas recomendaciones vienen nuevamente del informe solicitado por México sobre reconocimiento integral de la identidad de género, el cual nos dice en el párrafo 210, y que acá lo voy a compartir, donde dice: el procedimiento debería permitir el reconocimiento de la identidad de género de las infancias y adolescencias trans. Es decir, en la línea con los estándares interamericanos y considerando los principios de interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, a ser escuchadas y tomadas en cuenta en todo el procedimiento que les afecte con respecto al derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, así como el principio de no discriminación. Y entonces este informe recomienda que considere la experiencia de Argentina y sobre todo que contraste para contemplar que el reconocimiento sea igual que el de personas adultas y que sea a través de un trámite administrativo y que contemple las realidades que las familias viven. Por ejemplo, Asociación por las Infancias Transgénero tiene dentro de sus recomendaciones, dentro de sus investigaciones, que muchas veces la familia, una persona que es tutor o tutora, si son los padres o madres, pueden o no estar de acuerdo, alguno de ellos, pero ellos y ellas apelan, los padres, a que pueda ser reconocido por una persona que es tutor o tutora. También miran las diversas aristas que puede tener esta reforma al Código Civil para el reconocimiento de identidad de género antes de los 18 años. Y es que las personas en infancia también sean acompañadas, que no sea solamente el cambio de acta, sino que también eso en las otras esferas como la escuela, como los espacios públicos, puedan también tener seguridad jurídica y puedan tener también reconocimiento de su identidad. Todas estas aristas deben de ser tomadas en torno a al derecho de la identidad de género en la infancia. Recordemos mucho que, o sea, el interés superior de la niñez no se ve afectado en tanto el niño, la niña o la niñe es escuchado y es tomado en cuenta. Sí. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias por esta intervención. No nos queda mucho tiempo, así que quisiera que realizaran pedirles que por favor realizaran una última intervención, como una especie también de reflexión final. Sobre todo, bueno, hay cosas que ya se mencionaron y que me parecen muy relevantes, como el tema, digamos, de la violencia extrema que sufre este grupo, el tema de la discriminación, ¿no? Y de todas estas también situaciones que ustedes ya nos han comentado. Y esto, bueno, lo ligo con preocupaciones también de personas en las redes sobre el tema, por ejemplo, de los baños, que ya mencionó Jessica. Nos preguntan también si la sociedad está preparada, ¿no? Para poder otorgar estos derechos a la comunidad trans. Me gustaría preguntarles, ¿no? Porque a mí me parece que esto tiene que ver mucho con generar cambios culturales, ¿no? ¿Cómo generar estos cambios y qué le dirían a estas personas, ¿no? A las personas preocupadas por si estamos preparados o no estamos preparados, a las personas, por ejemplo, se me ocurre del movimiento por la familia, ¿no? Con este discurso que tienen de que los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, y todos estos temas que también Jessica y Adriana, bueno, que ustedes dos han mencionado mucho. Quisiera como que hicieran una reflexión final y también preguntarles, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad
para generar este tipo de cambios culturales pues tan necesarios, ¿no? Me gustaría escuchar esto como una última reflexión. Adriana, por favor. ¿No te escuchamos, Adriana? No te escuchamos. Aquí. Listo, ya ahora sí ya me oyen. Sí, es que tenía problemas para activar mi micrófono. Qué horror, la tecnología. No te preocupes. Bueno, en realidad voy a utilizar una fórmula que no es mía, es una fórmula de Estefanía Vela, pero me parece que es súper ilustrativa en este debate. Es una fórmula que ella utilizó cuando se estuvo justamente discutiendo el matrimonio y la adopción por parejas del mismo sexo, y entonces se hacía toda esta discusión que pobrecitos los niños que iban a ser adoptados por estas parejas, cómo iban a padecer la discriminación y que la sociedad no estaba preparada para que estos niños estuvieran en plenitud o respeto de sus derechos humanos. Y entonces, Estefanía, recordándose de la historia de Estados Unidos, tampoco es que ella lo haya inventado, se decía o refería que hubo una discusión cuando se estuvieron legalizando o se decidió legalizar los matrimonios interraciales, y esa discusión fue igual. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esos niños que van a ser producto de esta combinación, o que van a ser solo negros o van a ser solo blancos? ¿Qué va a pasar con la discriminación que estos niños combinados o estos niños de una sola raza, particularmente negra obviamente, iban a padecer? Y en vez de pensar que no importa si la sociedad está preparada o no, la sociedad tiene que prepararse. O sea, esa sería la respuesta como más fácil. La sociedad tiene que prepararse, y es porque no, bajo el pretexto de que no estamos entendiendo una realidad, podemos limitar los derechos de las personas. Y finalmente, ahora los matrimonios interraciales y los hijos nacidos de estas uniones pues son el común denominador en Estados Unidos. Siguen padeciendo discriminación, lo cual es una desgracia, pero por lo menos ya no es un argumento en favor de que no sean posibles legalmente los matrimonios interraciales. Entonces, creo que pues como sociedad nos toca aprender. Estemos preparados o no estemos preparados, los cambios vienen y deben de ser. Tenemos una deuda histórica. Me quedé sin pila, Sabina. ¡Sabi! Me quedé sin pila. Perdón, mientras Adriana puede regresar, Jessica, ¿nos podrías compartir tu opinión, por favor? Claro. Bueno, pues ahora que vuelva Adriana, es muy curioso porque seguramente van a quedar muchas dudas, van a quedar también muchas cuestiones a reflexionar, y creo que es el punto de detonar la conversación. Creo que lo que ahora estamos haciendo ya está haciendo un cambio dentro de la sociedad, y el mensaje de la Corte de darle la relevancia que tiene a estos casos es que estos casos son necesariamente de interés público, y que también tiene que ver con un cambio estructural que estamos viendo a partir de los diferentes poderes. Sin embargo, también cabe en cada una de las personas que ahora estamos escuchando digerir y transformar y generar compromiso social en torno a cómo vamos a utilizar ya estos estándares, estos criterios, cómo vamos a adoptar el lenguaje y sobre todo cómo vamos a hacer una transición. Me parece que es muy simbólico lo que las personas trans hacemos, no solamente en torno a temas de acceso a la justicia, en torno al reconocimiento de identidad de género, en torno al reconocimiento de la autonomía progresiva, sino hay todavía mucho que aprender, porque seguramente todas las personas hemos tenido de cerca a una persona trans, o somos una persona trans, o conocemos a una persona trans. Históricamente, las personas trans y las personas de género diverso siempre hemos existido en torno a cómo las diversidades de género se han movido y han tenido una cuestión histórica en la sociedad. Más bien,
¿cómo hacemos un compromiso donde no solamente basta decir yo no discrimino, sino cómo actúo? Y si discrimino, ¿cómo reparo? Y hago un ejercicio de no repetición. Actualmente, justo las reflexiones van hacia cómo instauramos un tema de justicia restaurativa y un tema de justicia social, donde podamos evidenciar que tenemos una deuda histórica con los grupos socialmente vulnerados y que esa responsabilidad tiene que ser una forma de hacer un mundo habitable y cohabitable entre todas las personas. El tema es, vida solamente tenemos una, y es una vida lamentablemente muy corta la que tenemos las personas trans, de alrededor de 35 años por los crímenes de odio. No podemos esperarnos a que una persona sea nuevamente asesinada para reflexionar, porque es una persona que también tenía una historia de vida, tenía un proyecto de vida, tenía también toda una forma en la cual ella necesita y tener su libre desarrollo de la personalidad. La justicia necesariamente tendrá que ser vista desde las personas trans y desde los grupos socialmente vulnerados. Con eso podríamos tener una conciencia de lo cual son los retos que tenemos desde el plano afectivo, como ya lo decía con nuestra compañera Lía, que era la propuesta pedagógica que nos da. O también tenemos propuestas poéticas. Necesitamos cambiar las narrativas y que las narrativas no sean narrativas de muerte, no sean narrativas de exclusión y de discriminación. Necesitamos narrativas socialmente más poéticas, más habitables, sobre todo más empáticas, y que estas narrativas puedan ser sensibles a reparar lo que históricamente la sociedad ha hecho a las personas trans, y sobre todo ser conscientes de las personas que nos han arrebatado por los crímenes de odio, las que estamos y las que vendrán, porque las personas estamos aquí y resistimos desde distintas formas y vamos a estar y no nos vamos a ir. Así que les invitamos a mirarnos a los ojos, sentirnos con la piel y darse cuenta que la justicia la tenemos que hacer ahora, porque ese es el mensaje que tenemos las personas trans al ser la metáfora de lo posible. Es una invitación. Sí vemos cuando nos ven, así que nos ven porque nosotras sí los vemos. Así que les invitamos a verse desde la mirada más afectiva, poética y radicalmente empática que tienen. Así que ese sí va a ser el cambio social. Muchísimas gracias, Jessica. Tengo ganas de aplaudirte ahora mismo, pero voy a darle a Adriana, no sé si quieres agregar algo más para finalizar. No, la verdad es que me da mucho, en realidad me da mucho gusto haberme quedado sin pila, porque creo que esta conversación tenía que cerrar con la conclusión de Jessica. Yo la verdad es que no quisiera agregar absolutamente nada, me parece solamente que tenemos que recordar mucho en la línea de Jessica la deuda histórica de discriminación, exclusión que tenemos con las personas trans. Y tenemos que trabajar todos y todas y todes porque ellas y ellos y ellas puedan ejercer en plenitud sus derechos humanos. Exactamente, y yo no puedo estar más de acuerdo con ustedes dos. Y bueno, y se nos terminó el tiempo, pero la verdad espero que estas reflexiones que hemos tenido en esta mesa tan interesante, que además, bueno, creo que todos hemos aprendido mucho y creo que ha sido muy interesante conversar con ustedes, pues espero que precisamente la idea también de estos eventos es que sirva a las más de 2,000 personas que al parecer están conectadas y a quienes agradezco muchísimo que nos hayan seguido en redes, pues a reflexionarnos sobre la importancia de la protección de los derechos de absolutamente todas las personas, ¿no? Entonces, les quiero agradecer muchísimo. Jessica, Adriana, ha sido un lujo tenerlas en esta mesa, poderlas escuchar y compartir con ustedes esta conversación. También quiero agradecer nuevamente pues al equipo de la Suprema Corte, del Centro de Estudios Constitucionales, Casas de la Cultura, y a todos los involucrados, comunicación social, medios de la Corte. Quiero agradecer a todos, pero sobre todo quiero hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están siguiendo en redes. De verdad, agradecemos mucho su participación. Estos eventos están hechos para ustedes y es para nosotros muy relevante que nos estén siguiendo. Me dicen que algunas personas no pudieron conectarse porque hubo mucha demanda. Pedimos disculpas, esperamos poder solucionar estos temas para futuros eventos y muchas gracias a todos. Espero que nos podamos ver en persona muy pronto.
y que esto termine, ¿no? Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias. Jessica, un placer. Un placer, de Adriana. I love you very much. No, gracias a ustedes. Estoy a flor de piel. Gracias. Te amamos. Somos tus ya fans. las amo a ustedes. Gracias por conspirar esto, por conspirarlo. Es hermoso. Gracias. Ya se acabó la transmisión. A ver, un segundo. Espérenme un segundo. Por favor, no se vayan.